Hola a todos, soy Carlos Moreno, el creador de Telecientífica, una iniciativa para pasar de la ciencia a la aplicación en las áreas de electrónica, telecomunicaciones e informática. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importante, interesante y apasionante, que es cómo utilizar la inteligencia artificial para la traducción simultánea de idiomas. La inteligencia artificial se utiliza para una gran cantidad de cosas hoy en día, gracias a al aumento del procesamiento de los equipos electrónicos y las grandes capacidades de almacenamiento de datos. Al mismo tiempo, los idiomas son importantes para socializar. Somos personas que por naturaleza, el ser humano es social y tenemos acceso a través de los idiomas a grandes cantidades de conocimientos. Hoy en día inclusive es más fácil comunicarnos a distancia con personas de otras culturas. Es por eso que les dedico hoy este tema tan interesante. Vamos primero a compartir las láminas para explicar una síntesis de lo que es la inteligencia artificial. Primero, para después pasar a los idiomas. Y haremos una demostración posterior. Tenemos que definir la inteligencia artificial como el campo científico de la informática, a veces se le llama computación emergente, que se centra en la creación de programas y mecanismos que permiten reproducir en forma completa sistemas biológicos inteligentes. Este es un concepto que viene de los autores Mira y Delgado del año 1995. Sin embargo, es de destacar que la inteligencia artificial se estudia desde hace muchos años y es ahora cuando ha tenido un boom debido a, como les comenté anteriormente, las capacidades de procesamiento y de transmisión existentes en la actualidad. La inteligencia artificial tiene un subconjunto que es el aprendizaje de máquina o el machine learning, con el cual se pueden construir algoritmos que permitan realizar actividades para extender la potencialidad del cerebro del ser humano, como por ejemplo la clasificación o la predicción de eventos o de situaciones. Y tenemos el deep learning o el aprendizaje profundo, que es un subconjunto del aprendizaje de máquina o machine learning, y el deep learning permite la utilización de las redes neuronales artificiales para realizar funciones más complejas, como por ejemplo el reconocimiento facial o el reconocimiento del lenguaje, o lo que llamamos más comúnmente el procesamiento del lenguaje natural, que es utilizado precisamente para la traducción simultánea de idiomas. También lo podemos utilizar para detección de todo tipo de patrones, inclusive para telemedicina. Se puede detectar cuando un pulmón tuvo COVID-19 o cuando hay una afección que podemos verificar con una radiografía. Este tipo de actividades son de mucha importancia hoy en día y fueron explicados resultados de investigaciones hace aproximadamente una semana en un congreso de la IEEE denominado Andescom, en donde se hablaron de utilización de estas técnicas para resolver problemas humanos, sociales, económicos. Vamos a sintetizar un poco y explicar más lo que es el Machine Learning y lo que es el Deep Learning. Si tenemos un conjunto de datos, vamos a dividirlo en datos de entrenamiento y datos de test o de prueba. Vamos a suponer que queremos predecir si habrá o no lluvia. Para eso necesitamos estudiar, por ejemplo, dos variables que pudiesen ser la temperatura y la humedad del ambiente. Si hacemos una lectura de estas dos variables por un periodo determinado de tiempo, pudiésemos llegar a la conclusión de que en ciertos valores de temperatura y ciertos valores de humedad puede haber mayor probabilidad de lluvia. De tal manera de que esos datos que nosotros consideramos al principio son los datos de entrenamiento. Ahora, en el futuro, con nuevos valores de temperatura y nuevos valores de humedad, pudiésemos utilizar lo que llamamos ese modelo de datos para predecir si habrá o no, y de todas maneras va a haber un error, ¿ok? De tal manera de que estamos utilizando, en ese caso, el aprendizaje de máquina o machine learning para predecir la lluvia. Siempre va a haber, como les comenté, un error
que se pueden minimizar dependiendo del tipo de algoritmo que vamos a utilizar. Existe la posibilidad de elegir los parámetros, como ya lo hicimos, de temperatura y de humedad en ese tipo de problema, por ejemplo, pero hay veces que no existen parámetros que sepamos que con certeza nos van a funcionar. En el primer caso, cuando se conocen, estamos hablando de técnicas de aprendizaje supervisados. Y en el segundo caso, no supervisado. Entonces, por ejemplo, el caso de la regresión lineal es supervisado, se conocen las variables X y se trata de establecer cuál es la mejor línea recta que se aproxima al conjunto de puntos en una gráfica. Tenemos regresión lógica o logística que se aproxima más a la realidad, porque las funciones generalmente no son lineales en la realidad. Tenemos árboles de decisión para, por ejemplo, clasificar lo que llamamos de forma categórica. Este es un tipo de aprendizaje supervisado. Tenemos el no supervisado de tipo K-Means, es un algoritmo para encontrar patrones o clusters o grupos. Ahí no tenemos los parámetros, vamos a decir, los indicadores que vamos a estudiar. En el caso de KNN, sí tenemos los parámetros. En estos dos casos, hacemos un agrupamiento. También hay un tercer tipo que no es supervisado ni no supervisado, que es por reforzamiento, que es otra modalidad que se utiliza más que todo en sistemas de control. Tenemos lo que es el deep learning, como dije anteriormente, que es un caso especial en el cual utilizamos las redes neuronales artificiales que tratan de emular a las redes neuronales naturales del cerebro humano. En especial, se están utilizando las convolucionales y las recurrentes. Puede haber una capa intermedia, una capa inicial, una capa final y varias capas intermedias que se denominan capas escondidas o hidden. Vamos a tener un número determinado de neuronas en cada una y cada neurona va a tener un conjunto de entradas y cada entrada va a tener a su vez asociado un peso por cada línea. De tal manera de que vamos a tener muchas neuronas y cada neurona va a tener varias entradas con varios pesos asociados y una salida. Algunas neuronas se pueden activar, otras no se activan en determinadas condiciones. Nosotros queremos que para un conjunto de entradas tengamos un conjunto de salida para poder predecir qué es lo que va a pasar. Y para eso necesitamos entrenar esta red. Si hacemos un zoom a esta neurona, por ejemplo, es lo que llamamos el perceptrón. Vamos a tener un conjunto de entradas, X1, X2, X3, y unos pesos sinápticos que serían estos que tienen a la entrada. Se va a multiplicar cada peso sináptico por su entrada, es decir, por ejemplo, X1 por 0.1, X2 por 0.2, X3 por menos 0.5. Y esos tres sumandos, como el nombre lo dice, se van a sumar y va a pasar por una función de activación que va a definir la salida de ese perceptrón. Se va a activar o no activar esta neurona y esto es lo que ocurre en cada una de ellas. Ahora, ¿cómo conseguir los pesos de cada una de estas entradas para que dé la mejor predicción? Para eso hay que entrenar esta red neuronal con algún algoritmo, por ejemplo, el de retropropagación o backpropagation, que se ha utilizado desde hace bastante tiempo y es confiable. En este caso, pudiésemos estar prediciendo cuáles serían las nuevas palabras que van a verse en un correo electrónico de Google, por ejemplo, cosa que ya existe. Tú estás escribiendo un correo electrónico y te coloca una palabra que posiblemente sea la palabra que tú quieres escribir. Por otra parte, los traductores de Google pueden traducir un conjunto de palabras a otro idioma. Eso también se puede realizar si utilizamos las redes neuronales artificiales. Vamos a hablar un poco acerca de la traducción simultánea para luego hablar de cómo esta tecnología de inteligencia artificial con Deep Learning se puede utilizar para la traducción simultánea. En la traducción simultánea tenemos una persona que va a hablar en un idioma, por ejemplo, el inglés, y va a decir Hello Alice, por ejemplo. Esta persona que está en el medio, que es el traductor simultáneo, va a tomar esas palabras. Específicamente, esas palabras vienen porque es el resultado de la modificación de las ondas de
sonido a través del aire y va a llegar a su oído y va a haber un procesamiento en su cerebro. Esta persona va a hacer la conversión y va a transmitir en otro idioma lo que está comprendiendo. Y le va a llegar nuevamente a través de ondas sónicas que modifican el aire a esta muchacha. La muchacha también puede responder y él puede hacer la traducción simultánea de lo que está diciendo. Esto se complica más si tratan de hablar al mismo tiempo. De hecho, habrá un momento en el cual será bastante complicado para él realizarlo o no lo va a poder realizar. Sin embargo, a nivel oficial, en una traducción a nivel de embajadas, no se hace de forma bidireccional, sino en forma unidireccional a la vez. Lo que se pudiera llamar en tecnología half duplex, si fuese telefonía por la internet. Aquí tenemos un contexto porque estamos en una situación determinada, como dije anteriormente, no es igual de manera amigable en un lugar social que a nivel de dos diplomáticos, en una llamada telefónica, por ejemplo. Tenemos la emoción que está asociada a la forma en que esas palabras son pronunciadas, y eso tiene que ver con también las redes neuronales, porque las redes neuronales de las personas, del cerebro, eh, digamos, se activan o desactivan, o vamos a decir, funcionan de acuerdo a la parte emocional también. De hecho, se habla de pulsos eléctricos a través de la sinapsis, que son uniones físico-químicas entre neuronas. Tenemos la percepción tanto de la persona de la izquierda, la persona de la derecha, y percepción de la persona que está en el centro. Tenemos un procesamiento que debería ser en tiempo real, pero por supuesto que se necesita un tiempo para que esta persona comprenda lo que se está diciendo y hable con el nuevo idioma. Si hacemos una analogía con un sistema de traducción simultánea que utiliza inteligencia artificial, vamos a tener al muchacho diciendo Hello Alice, por ejemplo. Eso va a llegar a un punto, vamos a decir, a un punto de la internet en donde va a acceder a lo que llamamos la nube, utilizando tecnologías de computación en la nube o cloud computing. Va a haber un conjunto de palabras que están allí en un diccionario, que sería un repositorio muy grande de palabras posibles para el idioma inglés, y otro repositorio bastante grande de palabras en francés en este caso. Habría una red neuronal entrenada para que con cada una de las palabras de las frases de entrada haya un conjunto de palabras en la frase de salida y ordenados adicionalmente. Y podemos tener inclusive bastantes, vamos a decir, neuronas por capa y capas ocultas. Tenemos entonces un diccionario de alguna manera. Tenemos relaciones entre las palabras. Se puede grabar en muchas veces. Va a haber un procesamiento, como dije anteriormente, va a haber computación en la nube. Vamos a utilizar tecnologías de Big Data. De esto hablé en un programa anterior, pero aplicado a los negocios. Tenemos lo que llamamos el Natural Language Processing, el procesamiento del lenguaje natural. Pero por supuesto que va a haber un retardo en ese procesamiento y va a haber un retardo en la transmisión de esas palabras desde lo que llamamos una pasarela hasta la nube. Y va a haber una respuesta de la nube a la pasarela y la pasarela hacia la muchacha. Este retardo puede depender de tanto el procesamiento en la nube como del procesamiento de la pasarela y también del retardo de transmisión en este caso. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de tecnologías de palabras embebidas en redes neuronales artificiales, en las cuales, por ejemplo, se puede tomar X1, la variable X1, como una palabra. Y esa palabra tiene asociado un vector que tiene una dimensión 200 o 300. Es decir, ese vector tiene 200 elementos o 300 elementos. Y dependiendo de esas características y a la vez cada palabra, va a haber una traducción simultánea hacia la salida, que inclusive el usuario final puede leerlas a través de un botón, puede hacer clic y se pueden escuchar.
o se puede hacer la traducción a nivel de mensajería instantánea únicamente. Algunos de las grandes empresas que han implementado estas tecnologías, tenemos al gigante Google con el Google Translator, con el cual se puede hacer traducciones de documentos y traducciones simultáneas. Se puede leer palabras, se puede, inclusive en tiempo real y traduciendo lo que se está diciendo. Tenemos el motor de inteligencia artificial aplicado, el caso de Facebook Translate, y tenemos el caso de Skype, en el cual se realiza una traducción simultánea con el chat, es decir, con el envío de palabras. De tal manera de que estas son las bases de la traducción simultánea utilizando inteligencia artificial. Específicamente tendríamos que utilizar Deep Learning porque necesitamos gran capacidad de procesamiento aquí en la nube. Existen herramientas diversas para la traducción de documentos y traducción simultánea. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones que se utilizan. En especial tenemos el IATE, que son las siglas de Terminología Interactiva para Europa, debido a que en el caso de la Unión Europea tenemos 27 países con lenguas diferentes y de alguna manera tiene que haber una interacción continua entre los gobernantes, entre los ciudadanos, y hay una gran movilidad en la Unión Europea. Podemos utilizar, por ejemplo, como dije anteriormente, el Google Translator de Google. Tenemos Skype con sus nuevas implementaciones y el Facebook Translate. Y aquí tenemos un artículo en el cual hay información interesante que tiene que ver con el Deep Learning o el aprendizaje profundo, el procesamiento del lenguaje natural y las representaciones, y fue escrito por parte de un joven investigador que se llama Christopher Olah. Ahora vamos a hacer una demostración de traducción simultánea en inglés, francés y alemán al español utilizando la aplicación, ya vamos a buscar acá, con el Google Translator. Entonces vamos a hacerlo en inglés primero, luego en francés y luego en alemán. Ya vamos primero a compartir la ventana de Google. Hello, nice to meet you. My name is Carlos. I live in Caracas. I work in Caracas. Now, I want to know, what's your name? Thank you very much. Goodbye. En francés ahora. Salut, enchanté. Je m'appelle Carlos. Je viens de Caracas. J'habite au Caracas. Je suis content de t'avoir rencontré. Tu t'appelles comment? Merci. À demain. Y ahora en alemán. Hallo. Wie heißen Sie? Ich heiße Carlos. Ich komme aus Caracas. Ich wohne in Caracas. Ich spreche Englisch, Französisch, Spanish, ein bisschen Deutsch. Danke. Auf Wiedersehen. Con esto culminamos nuestro video de traducción. Espero que les haya gustado este programa especial. Si te gustó, dale like aquí abajo, la campanita aquí arriba para que recibas futuros videos. Suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto. Cuídate. Chao.